Bien, como fue anunciado, recibimos al coordinador de bancada del Frente Amplio, el diputado Jorge Pozzi, del Nuevo Espacio, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir. No, al contrario, gracias por invitarme. Bueno, a ver, es verdad que hoy es feriado, pero hay quienes dicen que después de culminar la Semana de Turismo es como que arranca el año. No será hoy, será mañana, pero se prende definitivamente el motor en cuanto al año en nuestro país, en particular en el año legislativo. Y incluso lo conversamos un poco fuera de cámaras, hay como tres grandes temas que se divisan en el horizonte. Por un lado, obviamente, la rendición de cuentas. Por otro lado, el funcionamiento de las investigadoras, que son varias. Y por otro lado, asuntos pendientes que quedan para el término del gobierno. Claro, todo esto con un Frente Amplio por primera vez se encuentra sin mayorías en la Cámara de Diputados. Como coordinador de bancada, este escenario que más o menos se planteaba, ¿a usted qué le genera? Y bueno, un desafío. Yo creo que es un desafío no solo para mí, un desafío para el Frente Amplio. Y es un desafío para la oposición política también. Yo creo que venimos de 10 o 12 años en donde las cosas estaban bastante claras. El Frente Amplio tenía mayoría parlamentaria y sacaba adelante sus proyectos. Y la oposición tenía también claro que por más que se opusiera no podía frenarlo. Y eso como que también establece una regla del juego que se fue dando, en donde además éramos criticados porque teníamos la mayoría parlamentaria y teníamos la mano de yeso para votar cualquier cosa, y a veces éramos criticados porque teniendo la mayoría parlamentaria no hacíamos cosas que la oposición creía que teníamos que hacer. Ahora es un escenario absolutamente nuevo para nosotros, como Frente Amplio, pero también para la oposición política. El sacar adelante las cuestiones legislativas del país en estos momentos implica una responsabilidad para todos. A ver si lo termino de entender. Usted dice, está bien, nosotros no tenemos la mayoría y ahora el escenario es distinto. Ahora, mal le haría a la oposición también de cara a las elecciones, por ejemplo, que hubiera un trancazo en la rendición de cuentas, que las investigadoras terminaran modificando o alterando el funcionamiento del gobierno central, que los asuntos pendientes ninguno se pudiera avanzar. Es decir, si hay un trancazo a nivel legislativo, tampoco es una buena imagen para la oposición. Es que el problema, exactamente, el problema que se genera a partir de este nuevo escenario es, nosotros en la Cámara de Diputados tenemos complicaciones para llevar adelante cosas, si es que no nos ponemos de acuerdo con alguien de la oposición o con la oposición en su conjunto. Ahora, la oposición tampoco puede fijar cosas en la Cámara de Diputados que después no tiene votos para llevarla adelante en el Senado. Entonces, esto implica toda una fase de negociación, que es nueva todavía, porque en realidad esto empezó a pasar a partir de mediados del año pasado, toda una fase de negociación y de ceder posiciones en donde que no estamos acostumbrados a llevarlo adelante, porque hace 13 años que las cosas son diferentes. Y bueno, y yo creo que hubo algunos chispazos de que en realidad hay cosas que nos podemos poner de acuerdo, por ejemplo, la famosa investigadora por el cambio Nelson, que hoy todavía no ha empezado a operar, pero bueno, donde finalmente se llegó a una fórmula de consenso para sacar entre todos algo adelante. Y bueno, yo creo que esos son los caminos que hay que tratar de buscar. Son difíciles, pero son responsabilidades hoy de la oposición política y, por supuesto, del Frente Amplio. Y bueno, en eso no sé cómo se va a presentar el año. Yo al programa que usted hacía, Nicolás, yo le pondría, lo cambiaría un poquito. Pondría la rendición de cuentas lo último y primero los asuntos pendientes. ¿Ah, sí? Y sí, porque fíjese una cosa, usted póngase a pensar nomás, la caja militar, cosa que una parte importante de nosotros quiere modificar porque son 400 millones de dólares al año que hay que transferir para pagar las jubilaciones militares. Bueno, es una cuestión en donde, inclusive dentro de la fuerza política, hoy todavía no hay un consenso establecido de hacia dónde vamos con esa modificación. Eso le iba a decir. Parece que el astorismo, de hecho hoy sale publicado en la prensa que diputados de Asamblea Uruguay van a plantear el asunto, van a decir, bueno, muchachos, sentémonos a ver qué es lo que vamos a hacer. Pero como que el astorismo va con mucha fuerza, estuvo Astoria hace algunos días acá y dijo, este año vamos a gastar 470 millones de dólares en reformar la caja militar, va a ser una prioridad absoluta. Y sin embargo, por ejemplo, desde el Movimiento de Participación Popular y algunos otros sectores del Frente Amplio, se lo mira con un poco más de recelo. Exactamente, pero este ejemplo, que es un ejemplo que pongo, porque puede haber otros proyectos que tengan los mismos problemas, es, nos enfocamos en una negociación interna dura para ver a dónde llegamos con la cuestión de la caja militar, o primero vamos a hablar con la oposición política a ver hasta dónde quiere estar, hasta dónde quiere llegar con la caja militar. Porque tener toda una situación de desgaste por el tema de la caja militar, u otro tema cualquiera, el caja militar porque capaz que es el que más está en boga, pero otro tema cualquier ley importante en donde haya dificultades. ¿Nos enfocamos en eso? O si la oposición política nos dice, bueno, miren muchachos, nosotros acá no vamos a votar nada de la caja militar, va a quedar todo exactamente como está.
Entonces es inútil seguir adelante. Es un desgaste que no tiene sentido. Y O sea que nosotros usted- diremos, miren, seguir todo como está significa 400 millones de dólares por año. O sea que usted, antes de empezar a hablar en la interna del Frente Amplio, por lo pronto en este caso de la Caja Militar, primero consultaría a la oposición. ¿Sabe, Nicolás, una cosa? Es una de las cuestiones que mañana que empezamos la coordinación de bancada de vuelta después del feriado de Semana Turismo y la yapa de hoy, es una de las cuestiones que vamos a discutir, o que vamos a plantear discutir. ¿Cómo encaramos las cosas? Porque en mi posición, mi idea es tener tremendas discusiones internas a veces para llegar a buscar consensos en algunos temas, para después no tener los votos para llevarlos adelante. En fin, yo no sé si qué va primero, si el huevo o la gallina. Pero lo que está claro es que es una negociación a dos bandas. Y la cuando opinión- cuando tenemos acuerdo entre nosotros no hay problema, vamos a negociar con la oposición. Ahora, si no tenemos todavía ni siquiera acuerdo entre nosotros en algún proyecto de ley, primero tenemos que ver cómo está el panorama para llevar antes a esas cosas. La posición entonces suya es primero empezar a negociar con la A mí oposición. me gustaría saber hasta dónde van a ir. Y después, bueno, si tenemos una idea que sí, que hay ideas, tenemos votos para poder hacer algún tipo de reforma, bueno, veamos hasta dónde vamos con la reforma. Y no se corre el riesgo, alguien le puede decir dentro del Frente Amplio, Jorge, pero no van a empezar a marcar la agenda, que sí, que no. Es decir, el Frente Amplio, una parte mayoritaria del Frente Amplio, quiere discutir el tema de la reforma de la Caja Militar. Entiende que no se puede gastar 470 millones de dólares en asistir a la Caja Militar por año. Se Y corre ese nosotros riesgo. vamos a ir a preguntarle a la oposición a ver si nos la llevan o no. Los riesgos están latentes arriba de la mesa. Los riesgos son, no los riesgos, las realidades son estas que hay. Y la realidad, que por más que muchas veces le busquemos la vuelta a las cosas, es que la realidad es que hay que tener 50 votos entre la Cámara de Diputados. Y la mayoría en la Cámara de Senadores, 16. Y si eso no está, por más que que le busquemos la vuelta al asunto, el día que se vota, ¿sale o no sale? Ese es el sistema democrático republicano que tenemos. Usted ya va Entonces, por yo- la línea de empezar a ser más pragmático. Bueno, es que es así. No, yo no veo otra forma, porque cuando todo lo que nosotros podamos decir con respecto a la justicia, a las cosas que llevamos adelante o lo que defendemos, cuando se llegó el momento de votar, si no están los 50 votos, todo eso es una votación, se define en ese momento y puede ser a favor o en contra. Hoy es así. Y en el tema de rendición de cuentas, que ahí me surge que es otro de los lugares claros donde, por ejemplo, el oficialismo y va a tener diferencias en la interna. Probablemente tengamos diferencias internas, veremos. La verdad que todavía de la rendición de cuentas no tenemos ni una idea de nada todavía. Yo creo que vamos a tener 50 votos para sacar adelante, porque la oposición va a dar algún voto para que salga la rendición de cuentas en general, para poder discutir el articulado y generar problemas. Y ahí es donde yo digo, la responsabilidad de que haya rendición de cuentas o de que haya leyes importantes es tanto nuestra, como gobierno, como de la oposición, hasta dónde quiere ir. Porque puede ser un trancazo político fenomenal. ¿Existe el riesgo del trancazo? ¿Existe el riesgo de que el país entre en una prácticamente yo creo que sí. parálisis de acá a 3 años? Yo creo que sí, que el riesgo no es un riesgo que está latente, por supuesto que sí. Hay que ver cómo nos manejamos. En eso estamos conversando mucho, pero hay que ver cómo nos manejamos. Nicolás, O sea, nosotros... que desde el sistema político sería una... Entonces ya estamos haciendo futurología. Es una pésima señal si durante 3 años... Ese es el mensaje que yo estoy transmitiendo acá. Y es cosa que también lo he dicho conversando con colegas de la Cámara. El trancazo político puede ser lo peor que nos puede pasar. Nadie puede imponer agenda, porque nosotros probablemente fracasemos diputados, pero ellos fracasan en el Senado. O nos ponemos de acuerdo o que no. El problema que tenemos no es un problema del jueguito entre nosotros. Mirá que yo muevo acá para dejarte en Orsay a vos acá. No, el problema es el pueblo uruguayo, que es el que tenemos que dar la respuesta. Nosotros y la oposición ahora, que ahora tiene una cuota grande de responsabilidad. Querían tener 50 votos y querían que no los tuviéramos nosotros. Bueno, ahora tiene una cuota grande de responsabilidad. Claro, también usted insiste mucho en la oposición, como si fuera solo una. Y yo he conversado con varios actores del Frente Amplio y dicen, mira, en realidad no hay una oposición. Hay varias oposiciones que a veces hasta cuesta que se pongan de acuerdo entre sí. Entonces, ¿es Sí, pero la hasta oposición? Hasta ahora, en estos meses, los tapones vinieron de punta para acá. Eso es lo que yo he visto. En cada una de las decisiones importantes. En la última decisión más importante, Están dejaron... haciendo la gran Frente Amplio del otro lado. Primero discuten, Yo no parece sé, que no se ponen de acuerdo, pero... yo comparto la teoría que tienen algunos compañeros míos, pero no es lo que yo veo. ¿A Lo que usted no yo- ve eso? Yo lo que veo hasta ahora, han estado en todas las votaciones pesadas, han estado en contra del frente, todos juntos. Algunos han puesto matices,
pero que se subieron los otros. Entonces yo por ahora no vi esa división, que ojalá se dé, porque por supuesto yo aspiro a que haya gente de la oposición que tenga la voluntad de votar cosas con nosotros y sacarlas adelante. Hasta ahora lo que ha pasado no es eso. Vamos por supuesto como a trabajar para construir eso, porque es nuestra responsabilidad trabajar para construir eso. Pero hasta ahora yo lo que he visto es los tapones de las canillas y vienen para este lado, todos juntos. Y con el tema de rendición de cuentas, hay que hacerse una idea que lo del 6% del PBI para la educación va a ser inalcanzable. ¿Es lo que indican los números? Yo no sé qué va a pasar con eso, la verdad que no sé. Yo lo que digo es, ahora hay una comisión que se creó a raíz del artículo, ¿se acuerda cuando recién te cuenta del año pasado, que quedó inconclusa el artículo 6º y todo lo demás? Y se creó una comisión parlamentaria con el Poder Ejecutivo para resolver ese tema y buscar recursos para la educación. Eso ahora, hoy, tiene nombres y empieza a funcionar, creo que esta semana. Se avanzó lento igual, ¿no? Sí, fue lento. Porque esto viene del trancazo de la rendición de cuentas anterior. Y fue lento y la verdad que... pasó un año casi. Sí, fue lento y la verdad que más estuvo por el lado del legislativo que el ejecutivo, que nombró sus representantes enseguida. Sí, Roballo y Ferreri estaban enseguida. Nosotros demoramos un poco más en pero eso ya está resuelto y va a empezar a funcionar, creo que esta semana, o si no es esta semana, semana que viene. Y ahí se van a buscar alternativas impositivas para poder dar recursos a la educación. Bueno, veremos qué sale de ahí. Es una discusión que no empezó todavía y cuando empiece veremos a dónde llega. Bien, tema investigadoras. Me interesa en particular abordar este asunto, porque, bueno, ahí usted lo mencionaba, cambió la realidad, la oposición empieza a tener en algunos cuerpos mayoría, entonces la posición que emerja de allí va a ser la mayoritaria, sobre todo a nivel de diputados, después en el Senado no. Hay dos asuntos. Por un lado, tomar en cuenta si el funcionamiento de las investigadoras dificulta o no la tarea legislativa, si tantas investigadoras abiertas le va a consumir tiempo, energías... La que viene. Claro. La que viene. Claro. Falta más todavía. Por eso digo, sí. Se habla de 5 hasta 6, podría llegar a haber funcionando al mismo tiempo. Esas 5 o 6 investigadoras abiertas, ¿le quitan tiempo para generar otras cosas a los legisladores? Y eventualmente, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de tener cuerpos de investigadoras funcionando sin que el Frente Amplio tenga mayoría? Esto es un escenario nuevo. Yo creo que sí que quita tiempo de otras cosas, porque la mayor parte de los... Es decir, hay 5 investigadoras funcionando ahora, 4 o 5, ¿no? Y viene otra más, que va a ser tremendamente pesada, que es la de ACE, que aparenta el diputado Rubio de la Asamblea Popular dijo que la iba a presentar y seguramente la va a presentar y se va a votar y va a salir esa investigadora, que es una cosa pesada. Cada investigadora está integrada a veces por entre 11 y 15 miembros. Son todos los mismos diputados que están en el resto de las comisiones. Entonces, hay una realidad que no habíamos vivido nunca en esta inflación de comisiones investigadoras. Y bueno, vamos a ver cómo la manejamos. Evidentemente, si hay tiempo que está dedicado a eso, no está dedicado a otra cosa. Y eso es una misma cosa, no puede estar en 2 lugares diferentes a la misma vez. Entonces, el que está acá, y bueno, está trabajando en esto y le va a costar trabajar en lo otro. Veremos cómo se procesa todo esto a partir de mañana cuando arranque el año definitivamente. Pero bueno, ese es el libre juego democrático, por eso luchamos, por eso peleamos, y a eso hay que atenerse. Es así, y por más que nos golpeemos la cabeza diciendo que pueden hacer las cosas de otra manera, son como son. ¿Y usted fue a la mesa política del Frente Amplio a hablar de este asunto? Sí. ¿Y qué les dijo? Y lo que te puedo decir yo ahora a ti, le dije, las comisiones investigadoras, por un ejemplo más claro si se quiere, ¿no? Esperemos que todo se haga de acuerdo al buen criterio de todos los legisladores que la integran. Cuando alguien aclara, antes de hacer una frase, esperemos que todo se haga de acuerdo al buen criterio, porque no tiene mucha confianza. Por ejemplo, la comisión investigadora que estudia el tema de la regasificadora, por una bien clara, que la votó toda la oposición, los 50 votos de la oposición tuvieron. Mujica y Asamblea Popular lo votaron. Nosotros quedamos minoría. Yo pienso que esa comisión investigadora, haciendo futurología, como estamos hablando con usted recién, esa comisión investigadora va a terminar en una votación en la Cámara de 2 mociones. Ahí tenemos mayoría parlamentaria nosotros en la comisión, pero en la Cámara va a terminar votando 2 mociones. Una de que todo lo que se hizo en el tema de la regasificadora estuvo perfectamente hecho, y otra que se encontraron determinadas cosas
que hacen que, bueno, que todo esto sea, no va a tener respaldo parlamentario todo lo que se hizo con respecto a la investigadora. Y yo pienso que atrás la oposición, capaz que termina planteando la interpelación a la ministra. Estoy hablando de esto, julio, agosto de este año. Y una interpelación a la ministra que puede no tener respaldo. Nosotros no tenemos los votos. Usted lo que dice Ese es un lío que tenemos. La investigadora de la regasificadora, y eso le advirtió el Frente Amplio, atención porque puede terminar costándole impuesto a COSE. Puede terminar en un problema. Por eso hablo yo de la responsabilidad de la oposición política. Porque ahora la responsabilidad es de ellos lo que vaya a suceder allí. Entonces, bien, es todo un nuevo escenario. Está bien, pero si ellos en su leal saber y entender encuentran que en la actuación de COSE, como de hecho, a ver, como ministra de Industria tuvo responsabilidad, pero no tanto, en realidad hubo buena parte del proceso que fue, es anterior. Fue de otras anteriores a ella. Pero pongamos que se encuentra que COSE tuvo responsabilidad en algo de la regasificadora. ¿Por responsabilidad política tienen que ir y votar que no caiga? Nosotros por supuesto que siempre tiene que ser una cosa muy gruesa para que el oficialismo no respalde a sus ministros, los va a respaldar. El problema es que vuelvo a repetir, por más que nosotros respaldemos, es 50-49. Y ese voto de diferencia es el que le da respaldo o no a un ministro. Entonces, esa es la realidad política con la que encaramos este año y lo que vamos para adelante, hasta el fin de la legislatura. Va a ser largo el fin de la legislatura. Va a ser largo y hay que conversar mucho. Inclusive hay que conversar entre nosotros y con la oposición política. Y a eso nos vamos a buscar a partir de mañana. Porque es este año es un año difícil, pero más difícil de todo lo que resta. Porque el país no puede quedar parado. Okay. Y en eso estamos. Y en eso vamos a trabajar. Bien, ya sobre el final, le quiero consultar, en este escenario, que usted quizás, no digo que con sus compañeros no lo haya hecho nunca, pero por primera vez queda muy de manifiesto, desde dentro del oficialismo, alguien que sale y dice, hey muchachos, atención, porque este es el nuevo escenario que tenemos. No sé, me parece que se está exponiendo una realidad de manera cruda y está bien que así sea. Porque aparte la realidad se muestre o no se muestre. Ahora, como obligación desde el Poder Ejecutivo, ¿no debería llevar a que la comunicación sea más fluida todavía de lo que es? Me consta porque uno conversa con legisladores del oficialismo, conversa con gente del Poder Ejecutivo, que se han hecho esfuerzos, que la figura de Javier Miranda allí es como un nexo que se están tratando de... Hay línea directa con Tabaré Vázquez. Ahora, también es verdad que la realidad muestra que a veces se siguen enterando ustedes de iniciativas del Poder Ejecutivo por la prensa y que hay cosas que pasan en el Legislativo que en el Poder Ejecutivo no terminan gustando mucho. ¿Hay que mejorar la comunicación o no? Totalmente. Sí, claro. Ese es un desafío. Por eso yo le decía al principio de la entrevista que nosotros mañana vamos a empezar a conversar algunas cosas. Entre otras cosas que tenemos mañana, porque hay otros líos parlamentarios mañana que no sé cómo se van a definir, pero si tenemos tiempo en la coordinación de bancada, vamos a empezar a discutir algunas cosas que tienen que ver con esto. Es decir, en fin, ¿en qué anda el Ejecutivo? ¿Viene la caja militar? Bueno, perfecto, digo, entre comillas, el ejemplo que... Viene, bueno, a ver, ¿de qué se trata? Bueno, todo esto de qué se trata. Ustedes quieren más información, más insumos. Nosotros queremos saber dónde estamos parados. Hoy no saben dónde están parados. Es decir, queremos, si va a venir esto, viene aquello, bueno, perfecto, vino, correcto. Esto dice lo que quiere el Poder Ejecutivo, lo precisa para gobernar, vamos a tratar de sacarlo. Ahora, explícame cómo es, vamos a explicarnos cómo es, vamos a ver si entre nosotros tenemos consenso, pero vamos a ver también si vamos a tener los votos de la oposición para sacarlo. Porque acá ya no depende solo de los consensos que nosotros encontremos ni de las voluntades que nosotros tengamos. Pero ahora, acá se depende de otra cosa. Sobre el tema del procedimiento. No, y la comunicación en esto es clave. Ahora mucho más clave que antes. Ahora se vuelve absolutamente imprescindible que estemos todos conectados en lo que... Porque la unidad de acción del Frente Amplio es Poder Ejecutivo, bancada legislativa y la fuerza política. Y entre todos, y por eso es que nosotros vamos permanentemente todos los viernes a la mesa política del Frente, a veces podemos explicar lo que estamos haciendo, a veces nos da el tiempo, pero vamos y estamos presentes, justamente para explicar y para que haya un cuerpo entero, que nos pongamos de acuerdo y podamos ir como cuerpo adelante. Y bueno, en eso estamos, en una realidad absolutamente nueva y que veremos cómo la procesamos. Pero siguen existiendo problemas de comunicación. Sigue existiendo problemas de comunicación, sin duda alguna.
Esto no estoy inventando la pólvora, Javier Miranda lo ha dicho por todos lados, es así. Nosotros con Javier Miranda estamos en una sintonía muy fina. Si cualquier problema que hay, estamos al teléfono, estamos en comunicación con él, para que él también haga sus contactos con la fuerza política. Pero esto se va a acrecentar a partir de mañana en adelante. Jorge Pozzi, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en la entrevista de Teledía Primera Hora. Lo vamos a estar convocando nuevamente. Obviamente este va a ser un año, de muchísimo teléfono abierto, así que lo vamos a estar recibiendo nuevamente. Estaremos a las órdenes, gracias a ustedes. La pausa y seguimos con muchas más noticias.